Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra cátedra de bioestadística. Hoy vamos a abordar un tema que es absolutamente fundamental, no solo para aprobar esta asignatura, sino para su supervivencia profesional y la de sus pacientes en la calle. Estamos iniciando el contenido 2 de la unidad 2 y vamos a hablar de las medidas de tendencia central en la práctica clínica y operativa del Ecuador. Quizás alguno de ustedes esté pensando que esto es simplemente matemáticas de colegio, que vamos a sumar y dividir números, pero permítanme decirles que están equivocados porque la práctica de la atención prehospitalaria en nuestra República del Ecuador ha experimentado una transición paradigmática en la última década, evolucionando desde un enfoque puramente técnico y procedimental hacia un modelo científico clínico fundamentado en la evidencia. En este nuevo escenario, ustedes como futuros tecnólogos en emergencias médicas no actuarán meramente como ejecutores de protocolos, sino como gestores de información crítica en tiempo real. La bioestadística, específicamente las medidas de tendencia central, constituye ese lenguaje universal que les permitirá interpretar tanto la fisiología inestable de un paciente crítico como la eficiencia operativa de un sistema de emergencias tan complejo como el nuestro. Quiero que empecemos recordando que en el contexto ecuatoriano, la atención de salud es un derecho garantizado por el artículo 362 de la Constitución de la República, el cual establece que los servicios públicos estatales de salud deben regirse por principios de equidad, eficiencia y calidad. Ahora bien, ¿cómo materializamos esos principios etéreos en la realidad de una ambulancia? Pues el modelo de atención integral de salud y la normativa del Ministerio de Salud Pública exigen una toma de decisiones basada en datos objetivos. No es posible garantizar esa calidad constitucional si no medimos lo que hacemos, y no se puede medir sin comprender el comportamiento estadístico de las variables clínicas como los signos vitales y de las variables operativas como los tiempos de respuesta. La bioestadística descriptiva nos permite reducir grandes volúmenes de datos complejos a valores representativos únicos, que son la media aritmética, la mediana y la moda, facilitando así la comprensión rápida de la realidad. Sin embargo, y aquí viene el gran desafío de nuestra profesión, la geografía accidentada del Ecuador, que abarca desde la región insular hasta la Amazonía, junto con la diversidad epidemiológica y las disparidades en la infraestructura vial, genera conjuntos de datos altamente asimétricos. Comencemos analizando a la reina de la fisiología cuantitativa, la media aritmética o lo que comúnmente llamamos promedio. Esta es la medida más utilizada para describir variables cuantitativas que siguen una distribución normal o simétrica. Y en nuestro ámbito, su aplicación trasciende la mera descripción de datos para convertirse en una herramienta diagnóstica esencial, especialmente en el monitoreo hemodinámico. Matemáticamente, la media es el centro de gravedad de los datos, pero es crucial entender que es altamente sensible a valores extremos. Imaginen una muestra pequeña de pacientes donde todos tienen glucosa normal, pero llega uno con un coma hiperosmolar y una glucosa de 600 miligramos por decilitro. Ese solo caso desplazará significativamente el promedio hacia arriba, llevándonos a interpretaciones erróneas si no tenemos cuidado. Pero donde realmente quiero que pongan atención es en la aplicación de la media para calcular la presión arterial media o PAM. En la atención del paciente crítico, la presión sistólica y diastólica por sí solas no reflejan adecuadamente el flujo sanguíneo continuo hacia los órganos diana como el cerebro o los riñones. La PAM es el verdadero determinante de la perfusión tisular. Ahora presten atención a esto. Dado que el ciclo cardíaco en reposo no es simétrico, pues la diástole dura aproximadamente 2/3 del ciclo y la sístole solo 1/3, el cálculo de la PAM no puede ser una media aritmética simple, donde sumamos la alta y la baja y dividimos para 2. Se requiere una media ponderada temporalmente. La fórmula que ustedes deben aplicar en la práctica diaria, cuando no disponen de monitoreo invasivo, es multiplicar por 2 la presión diastólica, sumarle la sistólica y dividir todo ese resultado para 3. Hagamos un ejercicio mental rápido. Imaginen un paciente hipotenso post-trauma
con una presión de 90/50. Si vemos solo la sistólica de 90, podríamos pensar que está estable o limítrofe. Pero calculemos la PAM. 50 de diastólica por 2 es 100, más 90 de sistólica son 190. Dividido para 3 nos da aproximadamente 63.3 milímetros de mercurio. Según las guías de práctica clínica del Ecuador, una PAM menor a 65 indica hipoperfusión tisular sistémica. Ese paciente, aunque su sistólica parezca aceptable, se está chocando, sus riñones están sufriendo. Ustedes deben optimizar el volumen intravascular inmediatamente. Pero aquí viene la trampa bioestadística que distingue al novato del experto. Esa fórmula asume una frecuencia cardíaca normal. En pacientes con taquicardia severa, superior a 120 latidos por minuto, el tiempo de llenado diastólico se acorta dramáticamente y la duración de la sístole y la diástole tiende a igualarse. En esos casos, la fórmula tradicional subestima la verdadera carga de presión y ustedes deben ser cautos correlacionando el dato numérico con signos clínicos como el llenado capilar o el estado de conciencia en lugar de confiar ciegamente en el número calculado. Pasemos ahora a la segunda medida de tendencia central, que es vital para la gestión operativa, la mediana. Mientras la media domina en la fisiología, la mediana es el estándar de oro para analizar tiempos de respuesta en servicios de emergencia. ¿Por qué no usamos el promedio para medir cuánto tarda la ambulancia? Porque las variables de tiempo casi nunca siguen una distribución normal. Suelen presentar un sesgo positivo, una cola larga hacia la derecha, debido a eventos atípicos pero inevitables en nuestra realidad ecuatoriana como el tráfico, las distancias rurales o el clima. Si analizamos los tiempos de respuesta en una ciudad como Quito o Guayaquil, la mayoría de los eventos se agrupan en un rango temprano, digamos entre 10 y 15 minutos, pero existen eventos aislados que pueden tardar 40 o 60 minutos debido a zonas de difícil acceso o derrumbes. Si calculáramos el promedio aritmético, estos valores altos arrastrarían la media hacia arriba, dando la falsa impresión de que todas las ambulancias son lentas. Por esta razón técnica, el INEC y la plataforma tecnológica del CIS EQ 911 utilizan oficialmente la mediana para sus indicadores de gestión, ya que es una medida robusta y resistente a los valores extremos. La mediana es simplemente el valor que divide al conjunto de datos ordenados jerárquicamente en dos mitades exactas, el 50% superior y el 50% inferior. Si el SU 911 reporta que la mediana de tiempo de respuesta es de 14 minutos, significa estadísticamente que la mitad de las emergencias se atendieron en menos de ese tiempo y la otra mitad tardó más. Este dato es mucho más honesto para la planificación pública que un promedio sesgado por una evacuación aeromédica de 4 horas desde la Amazonía. Además, para auditar su propio desempeño, deben entender que el tiempo total de respuesta es la suma del tiempo de espera, tiempo de llenado, tiempo de asignación y tiempo de arribo. Cada segundo cuenta y una demora en reportar por radio su llegada a la escena altera la mediana de toda la zona operativa. Ahora hablemos de la tercera medida, a menudo subestimada, pero vital en la epidemiología de campo y el triaje masivo, la moda. La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia y es la única medida de tendencia central que podemos usar para variables cualitativas, como el color de triaje o el tipo de incidente. Pensemos en el sistema de triaje Manchester, que es el estándar en las salas de emergencia de la Red Pública Integral de Salud. Si ustedes, como gestores, analizan un turno de guardia y encuentran que la moda de las atenciones es color verde o azul, pueden inferir inmediatamente una falla en el primer nivel de atención, ya que pacientes no urgentes están congestionando los hospitales de mayor complejidad. Permítanme darles un ejemplo dramático de la vida real donde confundir estas medidas puede ser catastrófico. Imaginen un accidente de tránsito con múltiples víctimas, el volcamiento de un bus interprovincial. Ustedes son los comandantes del incidente. La escala de coma de Glasgow es una variable ordinal, no de intervalo. Calcular un promedio de Glasgow de 12.5 carece de sentido clínico estricto. Lo que ustedes necesitan preguntar a su equipo es cuál es la moda del Glasgow de las víctimas. Si la moda es 15, significa que la mayoría son
pacientes ambulatorios, códigos verdes, y lo que necesitan gestionar es transporte masivo como buses, no necesariamente ambulancias de soporte avanzado. Pero si la moda es entre 3 y 8, están ante un incidente de alta letalidad que requiere la activación inmediata de la red de neurocirugía y terapia intensiva. Saber pedir el dato estadístico correcto, en este caso la moda, cambia radicalmente la gestión de los recursos en la escena. Esto nos lleva a un punto crítico sobre la calidad del dato. Todo este análisis bioestadístico depende de una sola cosa: que ustedes llenen bien el formulario 002. Este documento no es solo un papel clínico, es la fuente primaria de datos para el Sistema Nacional de Información de Salud. Un error extremadamente común que he visto en mis años de docencia y práctica es dejar campos vacíos o llenarlos con ceros. Escúchenme bien, en estadística, el cero es un valor numérico, representa ausencia de cantidad o muerte clínica. Si ustedes no tomaron la presión arterial y ponen cero en la casilla, el software estadístico interpretará que el paciente estaba muerto o sin presión. Si se promedia el tiempo de respuesta y se incluyen ceros de formularios mal llenados, el promedio nacional baja artificialmente, ocultando ineficiencias graves del sistema. Los campos no aplicables deben ser anulados correctamente con las siglas de no registrado o dejar en blanco según el protocolo, pero nunca inventar datos ni usar el cero como relleno. Debemos también comprender la relación entre estas tres medidas para diagnosticar la distribución de nuestros datos sin necesidad de ver un gráfico. Cuando la media, la mediana y la moda son aproximadamente iguales, estamos ante una distribución simétrica o normal, típica de signos vitales en una población sana. Pero en nuestro trabajo operativo, lo clásico es la asimetría positiva, donde la moda es menor que la mediana y esta, a su vez, es menor que la media. Esto es lo que vemos en los tiempos de respuesta. La mayoría de los tiempos son bajos, es decir, hay una buena respuesta urbana, pero el promedio es alto debido a la ruralidad dispersa. En este contexto, reportar el promedio es pesimista y matemáticamente incorrecto para evaluar el desempeño estándar de una unidad. Por el contrario, si tuviéramos una asimetría negativa, donde la mayoría de los valores son altos, estaríamos ante un sistema colapsado, con tiempos de espera inaceptables. Quiero enfatizar la importancia de los instrumentos estandarizados que alimentan nuestra bioestadística nacional. Además del formulario 002, tenemos la plataforma tecnológica del SU 911 que registra automáticamente los hitos temporales. Ustedes deben marcar en escena el famoso código Q6 en el instante exacto de detención del vehículo. Una demora de 2 minutos por distracción altera la realidad estadística. También deben familiarizarse con las fichas metodológicas del INEC, que son los documentos técnicos que definen cómo se calcula cada indicador y cuáles son los criterios de exclusión, como las llamadas falsas. Hablando de llamadas falsas, ¿sabían que en el 2023 el EQ 911 registró casi 2 millones de llamadas sin interlocutor o mal uso? Al realizar análisis de carga laboral, estos 2 millones de datos deben ser depurados mediante limpieza de datos. De lo contrario, calcularíamos una media de atención falsamente baja, ya que estas llamadas duran apenas segundos. Contextualicemos un poco más con datos recientes de nuestro país. Las estadísticas del 2024 muestran que las provincias de Guayas y Pichincha concentran la mayor cantidad de emergencias, lo que conocemos como la moda geográfica, sumando más del 50% de la incidencia nacional. Esto justifica políticamente y administrativamente que las medias de recursos, es decir, la mayor cantidad de ambulancias, se concentren allí. Sin embargo, esto exige el uso riguroso de medianas para evaluar los tiempos en provincias extensas como las de la Amazonía, donde la realidad es muy distinta. Según los reportes de rendición de cuentas, la mediana de tiempo de respuesta para emergencias sanitarias en zonas urbanas consolidadas oscila entre 10 y 15 minutos, alineándose con los estándares internacionales del Platinum 10 Minutes, aunque con alta variabilidad en zonas periféricas. Para ir cerrando esta clase, quiero que reflexionen sobre el propósito final de todo esto. La bioestadística descriptiva no es un fin en sí misma. Nadie aprende esto por el placer de usar una calculadora.
Es un medio para alcanzar la excelencia clínica y operativa. El propósito final de dominar la media, la mediana y la moda es reducir la incertidumbre en un entorno caótico como lo es una emergencia. Cuando ustedes calculan correctamente una PAM, no están resolviendo una ecuación del colegio, están visualizando la perfusión cerebral de un padre de familia accidentado y decidiendo una terapia con fluidos o vasopresores que puede evitar una lesión cerebral secundaria permanente. Cuando reportan tiempos exactos en su bitácora para el cálculo de la mediana, están proporcionando la evidencia científica y legal necesaria para que el Estado identifique zonas desprotegidas y asigne nuevas ambulancias o recursos. No olviden los errores comunes que deben evitar a toda costa. La falacia del promedio en tiempos de respuesta, creyendo que representa la experiencia típica cuando sabemos que el sesgo positivo es la norma en Ecuador. Ignorar la taquicardia al calcular la PAM, recordando que si la frecuencia es muy alta, la fórmula sobreestima la presión y su paciente puede estar más grave de lo que parece. Y por supuesto, confundir escalas ordinales con intervalos, como intentar promediar el Glasgow, lo cual es un absurdo metodológico. Recuerden siempre validar sus datos. Antes de entregar el reporte, realicen un checklist mental. Verifiquen la coherencia temporal, que la hora de despacho sea antes que la de arribo y que ésta sea antes de la llegada al hospital. Verifiquen que la suma del Glasgow sea correcta y que la georreferenciación de la parroquia y cantón esté bien, pues esto permite al INS calcular las estadísticas por territorio. En última instancia, colegas, el dato estadístico bien tratado es una herramienta de justicia social y equidad en salud. Es la forma en que garantizamos que cada ecuatoriano reciba la atención oportuna y de calidad que la Constitución promete, independientemente de si el promedio lo favorece o no. No se trata de números fríos, se trata de vidas humanas representadas en esos números. Así que les insto a estudiar estos conceptos no para pasar un examen, sino para ser profesionales competentes capaces de transformar el dato crudo en supervivencia del paciente y eficiencia del sistema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase para continuar profundizando en este fascinante mundo de la bioestadística aplicada a la emergencia médica.